Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Bienvenido todo nuestro público. Mi nombre es Carla Morales, soy la programadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer conversatorio. Esta tarde llovieron palomas muertas, agroextractivismo y enfermedad en Después de la ira, de Cristian Romero, de parte de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y la Cátedra Carlos Fuentes. Bueno, están bienvenidos y voy a pasar a presentar a nuestros invitados especiales. El día de hoy nos acompaña el escritor Cristian Romero y el académico David Loria Araujo. Cristian Romero, 1988, es autor del libro de cuentos Ahora solo queda la ciudad, Hilo de Plata, Editores 2016 Colombia, Ediciones Ayarmanot 2020 Argentina, La máquina que hace Pink 2020 España, y de la novela Después de la ira, Alfaguara 2018. En el 2017 fue seleccionado en la lista Bogotá 39, promovida por el iFestival y la Filbo, como uno de los 39 escritores menores de 39 años más prometedores del momento. David Loria Araujo, por su parte, nació en Mérida en 1992, es maestro en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Literatura Latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente estudia el 7º semestre del doctorado en Letras Modernas en la Ibero. Se desempeña como profesor de asignatura en diversas instituciones e investiga sobre la obra de narradoras latinoamericanas contemporáneas. Sus intereses de estudio giran en torno a la representación del cuerpo y la enfermedad en el cuento y la novela. Sus últimas publicaciones son los artículos Gestos ecofeministas en Después de la ira, de Cristian Romero, y Fuerzas oscuras y narrativas porosas en la obra de Mariana Enríquez. Bienvenidos los dos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí en este ciclo de conversatorios que intenta responder una pregunta fundamental, creemos, que es si la literatura puede o debe tomar partido o pensar en la problemática de la ecología, en la problemática, digamos, actual de los virus mortales, y si puede responder a ello de alguna manera. Entonces, bienvenidos los dos. Les comento un poquito la dinámica para que el público sepa. Ahorita los voy a dejar en una conversación que sabemos que va a ser muy rica, y más o menos unos 40 minutos después me conecto nuevamente para tenerlos aquí. Una disculpa. Bueno, cuídense mucho y por aquí nos vemos. Muchas gracias. Tomo la palabra un poquito para agradecer y antes de presentar con una pregunta que quisiera hacer para disparar la conversación con Cristian, pues agradecer a la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, a Alejandra Saavedra, a Carla Morales, a Jean-Luc, que está por ahí acompañándonos, por sumarme a este equipo de conversaciones, así como a Cristian por su tiempo, su disposición para charlar sobre su obra. Digamos, ya han estado en esta mesa virtual autoras como Verónica Gerber en la segunda plática, y en la primera Agustina Basterrica, hablando sobre sus textos. Y estas producciones textuales, como acaba de decir Carla, pues están atravesadas por el deterioro medioambiental, ¿no? La tematización de este deterioro, que es un poquito el tema transversal, ¿no? Y que tras leer la novela de Cristian de la que vamos a platicar hoy, que es Después de la ira, publicada en 2018 en Alfaguara, que es esta de aquí, y también me permitiré hacer algunos comentarios y preguntarles sobre Ahora solo queda la ciudad, que es el libro de cuentos que se acaba de reeditar. Ahora también nos contará un poquito de eso. Preguntarle también que él está aquí porque el tema del deterioro medioambiental es transversal a su literatura, ¿no? Al menos en esos dos libros hay esta presencia del deterioro y la catástrofe medioambiental que estamos viviendo, ¿no? Que traspasa los límites del libro. Pero antes que nada, pues lo más importante, ¿no? Preguntarle a Cristian cómo está. Cristian, ¿dónde estás? ¿Cómo has pasado
prolongado confinamiento, que esta pandemia no ha sido nada diferente a las imágenes y los escenarios que aparecen en tu literatura, definitivamente. Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Dónde estás? Hola David, bueno, no, pues primero pues un placer conocerte, que hacía rato pues sabíamos como nos habíamos conectado de algunas maneras, un placer pues por fin poder conocerte, y igual lo que decías ahorita pues pues quiero agradecerle pues a la cátedra Carlos Fuentes, Alejandra, Carla, a Jean-Luc también, que está por aquí tras bambalinas monitoreando la charla para que ustedes la vean pues en directo. Muchas gracias pues, por tenerme en cuenta. Creo que en la cátedra están haciendo un trabajo muy interesante, muy chévere, y bueno, pues para mí es un placer y un honor pues que me inviten, y bueno, y que estén también de alguna forma conociendo la novela o leyéndola. Pues muchas gracias. Estoy en estos momentos en Medellín, que es la ciudad aquí en Colombia, es la ciudad donde yo vivo, pues donde estoy radicado. Y bueno, no, pues viviendo, o sea, bien dentro de las circunstancias, pues también de toda esta locura que por las que hemos pasado, de la pandemia, con todos los altibajos emocionales y todas las incertidumbres y las angustias, pues que esto arrastra. Pero bueno, trabajando desde la casa, mucho encierro, muy encuevado, como decimos por acá en Colombia, pero bien, bien. Afortunadamente bien, pues, y mi familia y mis seres cercanos, mis amigos y amigas, pues, están bien, afortunadamente. Muy bien, yo agradezco eso y bueno, ahora que te escucho, también veo y observo tu espacio personal. Definitivamente estas plataformas virtuales nos permiten tener una ventana hacia un poquito el espacio de cada quien. Y bueno, yo tengo un lugar blanco aquí, un pizarrón que uso para dar clase, pero tú atrás tienes un poco un periódico mural de tus autores predilectos, ¿no? Entonces, un poco quisiera también platicar de eso. Eh, pues preguntarte sobre tu formación, ¿no? Que ya un poco Carlita nos presentó tu semblanza, pero tu formación en los medios audiovisuales y multimediales, ¿no? Preguntarte un poquito por esa formación, por esa educación, y por otro lado, por tus inclinaciones lectoras, ¿no? Algunas de ellas, algunas de tus influencias me parece que las vemos por ahí. Veo a Atwood, veo a Lebrero, decías hace un rato que estaba por ahí Bradbury, ¿no? ¿Cómo impacta en el tratamiento, o cómo puedes decir que está la impronta de esta formación dentro de lo audiovisual, dentro de lo multimedial? Y por otro lado, todas estas lecturas que de alguna manera te han formado y cuyo impacto se ve en la literatura. ¿Tienes definitivamente una inclinación por los mundos distópicos, por la narrativa un poco fragmentaria? No sé qué piensas de todo esto. Bueno, no, sí, pues por aquí hay como un pequeño panteón de autores y autoras que me gustan mucho. Por ahí está, sí, Atwood, no sé, Bioy Casares, Bellamy, Moore, Lewin, bueno. Y sí, siempre he sido como un lector, pues, pues un lector empeliculado, como decimos por acá, o muy apasionado con la ciencia ficción y la fantasía en general, ¿cierto? El género fantástico. Yo en realidad me crié en un pueblo y en ese pueblo pues empecé a leer desde muy niño la literatura de Julio Verne, a Poe, a Lovecraft. Entonces, digamos que esa fue mi educación sentimental en un pueblo tropical, tierra caliente, acá en Colombia. Y eso pues como que digamos desde muy chico me empezó a dar como, pues de una vez me enfoqué y estuve como muy en esa línea y estudié comunicación audiovisual acá en la Universidad de Antioquia. Y pues también en el cine, la relación que he tenido con el cine también ha sido una relación pues muy cercana pues al cine de género. Y pues, mientras estuve estudiando, y bueno, hay cortometrajes en los que participé o en algunos cortometrajes que tuve la oportunidad de realizar, también eran todos de corte fantástico. Sin embargo, bueno, no sé, creo que
todo el aparataje de todo lo que significa hacer un trabajo audiovisual, que es un trabajo en equipo de mucha gente, creo que me costaba lidiar un poco con eso, ¿cierto? Y pues igual en lo audiovisual siempre estuve buscando la parte que más me interesaba, era la parte de la escritura de guión. Eso era lo que me interesaba, como enfocarme pues en mi formación audiovisual. Digamos que eso fue como la faceta que quise desarrollar más. Y pues siempre obviamente estaba muy ligado con el tema de la literatura, entonces mientras estaba en el pregrado también participé casi toda la carrera, pues, mientras estaba estudiando en el taller de escritura de la Universidad de Antioquia. Estuve muchos años ahí y pues para mí también fue fundamental participar en ese espacio, pues porque ahí estábamos estudiantes de todos los pregrados y carreras de la, ¿cierto? Desde los que éramos de, digamos, de corte humanista o artístico hasta científico, pues había ingenieros, biólogos, médicos, bueno. Entonces era un lugar muy, era un espacio muy donde había una pluralidad pues de voces muy interesante y pues eso siempre estuvo como muy hermanado. Y pues, por ejemplo, bueno, hablabas ahorita un poco también de los espacios fragmentarios. Un guionista que a mí me interesa mucho es, por ejemplo, Guillermo Arriaga, ¿cierto? El trabajo pues que hizo con Iñárritu e igual las películas que también hizo pues él en solitario, pues ya con Tommy Lee Jones y bueno, y las suyas, pues, es un guionista que bueno, y que es escritor pues, que me interesa mucho. Creo que sí, pues ahorita que mencionabas todo ese tema de lo fragmentario, viene de alguna manera todo junto pues, ¿cierto? Lo fragmentario, la narración así, pues muy audiovisual también, es cierto. Y bueno, esto ha hecho parte un poco de lo que soy yo. Sí, estaba pensando que, bueno, la novela, para quienes nos estén escuchando y no la conozcan, la novela Después de la ira, pues ahora les vamos a contar un poquito, vamos a dialogar sobre ella y sobre lo que trata y intentaremos profundizar un poquito en algunos temas, sobre todo los que están en el título del cartel de la conferencia, pero sobre todo es una novela fragmentaria, ¿no? Es una novela que de alguna manera nos permite o sea, requiere un trabajo activo del lector, de la lectora, que necesita ir como coleccionando ciertas pistas, ¿no? Para ordenar los eventos. Y también voy a mencionar un cuento, es el cuento con el que cierra tu primera colección, ahora solo queda la ciudad, que se llama Vientre, en donde ocurre algo parecido, ¿no? O sea, tenemos diferentes fragmentos que luego se reconstruyen como un rompecabezas. Entonces, me parecía que eso también podía estar relacionado con la formación fílmica. Sí, igual, claro, lo audiovisual, pero también, bueno, en la literatura también me ha interesado mucho eso. Pues yo siempre, pues para hablar de Después de la ira como novela, yo siempre hablo de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Claro. Pues, para mí es una novela pues fundamental y una novela que me gusta mucho. Pues sí es de mis favoritas y que cada tanto releo, ¿cierto? Asimismo la literatura de Faulkner, sí, como que todos esos espacios, esas historias polifónicas siempre me han interesado mucho. Súper. No, sí, está completamente presente. Estamos en esa sintonía. Y bueno, además quería preguntarte, además de cuento y novela, ¿escribes ahora guión o has continuado escribiendo guión? No, pues con el mundo audiovisual he estado más bien distanciado. Me gustaría eventualmente volver, ¿sí? Me gustaría eventualmente volver. Igual me gustaría como, claro, experimentar con otros lenguajes, ¿cierto? Incluso a mí me encantaría experimentar con el cómic, ¿cierto? No, es que claro. Siempre como que el cómic me interesa mucho también y como que me gustaría mucho en algún momento experimentar con esos otros lenguajes, pues. Pero sí, eventualmente me gustaría volver al audiovisual, pero en este momento no, estoy más concentrado pues todo con el tema, pues más desde la literatura, pues. Sí, y creo que sí, o sea, creo que se ve en el texto cierta, no podría saber exactamente cómo describirlo, pero hay como una disposición también a la maqueta cómic, ¿no? Que estaría súper interesante explorar por ahí, como esos trasvases. Sí. Bueno, tú, como dijo Carla hace un ratito, fuiste seleccionado como parte de la lista del Bogotá 39 en su segunda edición, 2017, por un jurado precioso, además, en donde está Carmen Boullosa, Leila Guerriero y Darío Jaramillo, ¿no? Y bueno, yo he leído varias de tus entrevistas y en una entrevista para la revista Arcadia,
tú dices que esto fue como un feliz accidente, ¿no? Y de hecho, que a partir de esa selección, pues comenzaste a publicar, sobre todo en editoriales, por ejemplo, firmas como Alfaguara, ¿no? Eh, pero antes, muchos de tus textos se pueden rastrear en revistas universitarias, por ejemplo, la revista de la Universidad de Antioquia, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso de la selección y de formar parte de este grupo y cómo de alguna manera tu producción se ha visto impactada por este nombramiento? Sí, cuando yo decía lo de feliz accidente, pues evidentemente pues eso es algo que nadie se está esperando, ¿cierto? Yo creo que pues que ningún escritor o escritora que le pase algo de una lista pues se lo está esperando particularmente. Y bueno, y menos yo en ese momento. Yo estaba como que había acabado de publicar ese primer libro, pues es que sí, ahora solo queda La ciudad no tenía ni un año de haberse publicado. En una editorial muy pequeña, independiente, acá de Medellín, pues que igual fue un trabajo precioso, que tiene esa edición es muy linda, con la tapa roja. La primera edición fue con la tapa verdosa, que bueno, fue una beca de creación de aquí, que pues, normalmente aquí se dan becas de creación en áreas artísticas desde la Secretaría de Cultura. Y bueno, yo gané eso y pues para mí también fue una sorpresa incluso haberme ganado esa beca, porque bueno, primero pues es un libro de cuentos que explora lo fantástico en muchas facetas, desde el terror, la ciencia ficción, la fantasía, y pues el género fantástico acá en Colombia no ha sido muy bien tratado, pues, ¿cierto? Es un género que todavía se sigue considerando un género menor. Menor. No existe una tradición, o sea, en Latinoamérica en general igual creo que hay países con una tradición mucho más fuerte, pues obviamente México, por ejemplo, uno puede encontrar como que hay una tradición más fuerte en la literatura fantástica, Argentina, obviamente, Argentina, incluso en Cuba, hay de la mejor ciencia ficción que se ha hecho en Latinoamérica, para mí es la cubana. Lo que se hace en Cuba me parece genial. Pero acá en Colombia siempre ha existido pues como una disposición pues muy prevenido con el género fantástico. Entonces, no sé, yo no estaba como muy esperando que sucediera algo con eso. La editora pues me postuló, los editores pues postulaban a los escritores y escritoras que quisieran participar y bueno, ya cuando recibí ese correo pues para mí fue una alegría muy grande cuando me escribieron pues del Hey Festival como mira, quedaste, no sé. Bueno, ¿qué puedo decir de eso? Pues, por eso lo llama también pues un feliz accidente, obviamente genera todas las sospechas, ¿cierto? Entonces siempre me he sentido como un poco un infiltrado. La literatura fantástica acá genera sospecha, haber quedado en esa lista genera sospecha, y bueno, siempre van a estar los comentarios y las cosas que ocurren. Entonces, pues igual haber quedado ahí, pues claro, genera unas expectativas que pues también pueden generar una presión pues sobre uno, pero en algún momento pues yo también decía como, bueno, no, pues, cuando me preguntaban, bueno, y ahora después de Bogotá 39, ¿qué? Pues seguir escribiendo, exactamente lo que haría si no hubiese quedado en Bogotá 39, pues ¿qué más se va a hacer? Pues seguir escribiendo, ¿cierto? Que de las mejores, pues, ¿qué fue de las cosas lindas de esto? Pues obviamente se abrieron espacios, ¿cierto? Yo estaba trabajando en Después de la Ira y pues aparece la oportunidad de publicar Después de la Ira en Alfaguara, y pues sobre todo pues conocer gente, ¿cierto? La oportunidad de haber conocido gente pues de ahí, de ese grupo, personas que pues que les tengo una gran estima, ¿cierto? Que son personas que pude conocer gracias a esa lista, ¿no? Desde, no sé, Eduardo Plaza en Chile, ¿cierto? Luciana Cadaya, Luciana en Argentina, siempre se me confunden el apellido. Luciana Sousa. Aquí también haber conocido, pues no sé, Giuseppe Caputo, ¿cierto? Es gente con la que tuve la oportunidad de interactuar y pues que cada tanto a veces converso con ellos y bueno, es lindo pues poder hablar con ellos. Súper. O sea, digo, qué padre este feliz accidente porque podemos conocer como con más expansión tal vez en tu obra,
pero y sí entiendo esta onda como del género menor, como de lo fantástico, las sospechas que están alrededor, pero yo destaco mucho, y eso es lo que nos reúne hoy, el tratamiento que tú haces de los escenarios medioambientales o catastróficos o la degradación como ecológica en los textos, ¿no? Entonces, quisiera, bueno, veo que digamos, para algunas personas que no conocen la novela de la que estamos platicando, ahora te haré la pregunta un poquito sobre de quién es esta ira, ¿no? De la que habla el título, ¿sí? Porque se llama Después de la ira, y justo las preguntas que podríamos tomar de ahí son, bueno, ¿qué pasa antes de la ira y de quién es esta ira, ¿no? ¿En quién se produce? Pero algo interesante del tratamiento de la ciencia ficción o de lo fantástico que tú haces, ¿no? Es que siempre se habla como de lo distópico y lo utópico y estas diferencias que tienen que ver como con las temporalidades y lo que se presenta. Yo he pensado, leyendo tu novela, leyendo tu libro de cuentos, que trabajas, o me parece que trabajas como en un lugar que no está ni en la crisis ni en el apocalipsis, ¿no? Pensando que existen algunas narrativas o vemos series en Netflix, películas que se enuncian como post-apocalípticas, ¿no? En algo que ya sucedió y el mundo está aprendiendo a vivir después de esa catástrofe, ¿no? Pero en lo que me parece, y esto es lo que me lleva a mi pregunta de la temporalidad de quién, de qué trata, si quieres como contarnos brevemente, pero también de quién es esta ira y qué ocurre antes y después de ella, ¿no? Me parece que en tu literatura en general nos presentas como esos momentos de no retorno. Por eso digo que sería como entre la crisis y el apocalipsis, ¿no? Sí son mundos póstumos, mundos degradados, que están pasando por cambios inminentes o por alteraciones como fundamentales en sus condiciones materiales, ¿no? Eh, pero, pero están como los protagonistas, las protagonistas en este punto como de no retorno, ¿no? Experimentando justo esta crisis que antecede a un momento apocalíptico, que bueno, en Después de la ira será un incendio. Entonces, no sé si quieres ahora abordar un poquito más o presentar cuál es esta temática en la que, alrededor de la cual gira la novela. Bueno, no, pues digamos, hablabas de eso del tema de la ciencia ficción y lo fantástico. Yo creo que la ciencia ficción es un género que es muy político, ¿cierto? A veces pues que siempre es visto incluso como un género escapista, pues como de algo incluso pues también, incluso tomar una posición escapista me parece que también es una posición pues política, claro, ¿no? Claro. Entonces, pero el género, o sea, el hecho de proponer otros mundos, de estar jugando como con posibilidades de un futuro, otros pasados o otras líneas temporales, pues el género es muy político. Yo creo que, y si nos vamos a ahondar, que ahorita mencionabas también series de televisión, yo creo que la contemporaneidad, como que, bueno, a mí no me gusta mucho usar esa frase de vivimos un presente de ciencia ficción, ¿no? Estamos viviendo un momento de ciencia ficción, ¿cierto? Porque creo que también hay en estos momentos, también hay como una cosa pues, que me prefiero coger con pinzas, y es pues que como, digamos, una gran comercialización del género fantástico, ¿cierto? Pues que me parece muy bien, que igual haya más gente leyéndolo y demás, pero igual también veo como que cuando ocurre eso, pues que mucha cosa, pero bueno, no se profundiza en el género, ¿cierto? El género es una cosa que viene desde el principios del siglo XX, Igor, desde principios del siglo XX, y bueno, con antecedentes, ¿cierto? En el siglo XIX y demás. Y es un género que siempre ha sido muy político, ¿cierto? Una exploración política del mundo, de la sociedad, ¿cierto? El hecho de especular unas sociedades futuras y demás, ¿cierto? Y sobre todo, pues uno puede pensarlo en los 60 con la New Wave, con lo que fue
¿cierto? La nueva ola de la ciencia ficción que fue brutal, en donde el feminismo resonó ahí brutal, ¿cierto? Todo esta ciencia ficción humanista se hizo en ese momento, y grandes autores y autoras son de ese momento y esa época, y bueno, aunque siempre los han tenido relegados a ese nicho de la ciencia ficción o de la literatura de género, en realidad siempre se ha estado pensando desde lo político, y es que finalmente también es como usar un poco el futuro para hablar del presente, que eso ya lo han dicho muchos autores y autoras. No, la ciencia ficción es usar el futuro para hablar del presente un poco, o usar esos otros mundos también para hablar del propio, ¿cierto? Porque no, obviamente uno lee, no sé, 1984, pensando en el momento en que se publicó, que fue en 1948, ¿cierto? O pensar el momento en que Úrsula Le Guin estuvo escribiendo La mano izquierda de la oscuridad, o El nombre del mundo es Bosque, incluso también el momento en que Atwood estaba escribiendo, por ejemplo, El cuento de la criada, y se publicó El cuento de la criada, ¿cierto? No encuentra ahí todos esos elementos. Entonces, y para mí, o sea, también fue como una educación política empezar a leer ciencia ficción. Digamos que por la misma ciencia ficción empecé a interesarme también en tratar de entender el mundo, ¿cierto? La ciencia ficción, o sea, leer esa cyberpunk de los 80, leer a William Gibson, leer a Ballard, un poco más atrás. O sea, fue también empezar a preguntarme, bueno, las sociedades, cómo funcionan, ¿cierto? Leer obviamente 1984, leer Fahrenheit 451, leer a Le Guin, pues todo esto para mí fue como, incluso la primera vez que yo llegué a escuchar hablar de feminismo fue por la ciencia ficción, hace más de 10 años, cuando empecé a leer a Le Guin, empecé a leer a Joanna Russ o a Atwood, como que empecé como a explorar y a ver todo, a conocer conceptos, y bueno. Después de la ira. Después de la ira es una novela que cuenta la historia de bueno, se desarrolla en un pueblo que se llama San Isidro, y en ese pueblo llega una multinacional a sembrar cultivos transgénicos, maíz, ¿cierto? Unos maizales transgénicos. Y bueno, la novela pues básicamente explora como el impacto en la vida de los pueblerinos y de los campesinos que ven esta multinacional que llega y empieza a apoderarse de las tierras y pues a generar unas dinámicas también de presión, una violencia, también una violencia institucional, simbólica, paraestatal, cómo empiezan a presionar, también la forma como algunas personas empiezan a generar unas dinámicas de resistencia frente a esta situación. Y bueno, pues para mí es como un poco esa ciencia ficción que me interesa, que yo pensaba 5 minutos al futuro, que eso es lo que decía Ballard pues, cuando escribía, yo escribo sobre 5 minutos al futuro. Entonces como que yo trataba de pensar eso, bueno, como un futuro muy cercano, aunque bueno, aquí aparecen pues unas langostas gigantes que son las plagas que crean la rebelión para atacar estos maizales. Pero la historia pues obviamente ya se centra sobre todo en una familia que es Samuel, Liliana, y el impacto que tiene concretamente en esa familia, ¿cierto? Y cómo ellos pues lidian con ese impacto y sobreviven a esta situación, y cada uno resiste a su manera, y bueno, y todo lo que ya detona pues explota en la historia, porque claro, la ira, cuando explota la ira precisamente es cuando la narración empieza a fragmentarse y todo se va para atrás y empezamos como a contar la historia, y bueno, ya el lector empieza a armar el rompecabezas un poco que plantea la novela. Y bueno, era como mostrar ese momento, ¿cierto? Cuando le prenden a los maizales de Semina, alguien le echa fuego a los maizales, que evidentemente es alguien pues de la resistencia o de la rebelión, y todo lo que ocurre en ese pueblo esa noche, precisamente pues todo lo que eso detona, y los recuerdos y los momentos de por qué se llega a ese momento pues. Súper. Hay dos cosas que, bueno, todo lo que dices me parece fundamental. Ahora quiero traer a cuenta las palabras de algunas autoras, investigadoras que están trabajando el género de lo fantástico y de la ciencia ficción. Sobre todo, el día de hoy también la UNAM se está llevando a cabo un conversatorio, un congreso a lo largo de estos días sobre ciencia ficción y feminismo, autoras, sobre todo las escritoras de la ciencia ficción.
Pienso en la profesora de la UNAM, Alejandra Amato, que justo habla de esta anticipación, esta anticipación casi de los 5 minutos que dices, ¿no? O sea, yo leo algunos textos de Ahora solo queda la ciudad, tu libro de cuentos, por ejemplo, Vientre, y que está hablando de una peste, que está hablando de una pandemia, básicamente, ¿no? Y eso, o sea, para mí es, o sea, volver a leer ayer, hoy estaba regresando los textos y decía, ¿qué está pasando, no? O sea, esto es lo que estamos viviendo afuera, ¿no? Y otra cosa de la Universidad de Barcelona, Teresa López Pelliza, menciona la necesidad de enseñar en la educación básica ciencia ficción, ¿no? De incluir en los planes de estudio ciencia ficción. Y justo tal vez no se incluyen porque plantean otros escenarios o escenarios alternativos de futuros, ¿no? Entonces, ahí, claro, hay una impronta política en la ciencia ficción. Y justo sobre este tema me encamino hacia el siguiente punto. Y es que, bueno, hay una multinacional, en este caso tú nombras a esta multinacional. Otras narrativas, pienso en una novela de Samantha Schweblin, por ejemplo, Distancia de Rescate, no le ponen nombre a esta empresa, ¿no? Aquí sí tiene un nombre esta empresa, se llama Semina. Incluso es interesante cómo Semina tiene un eslogan que dice nuestro corazón en el campo, que está ahí y que se va expandiendo estos campos agrotóxicos, estos campos transgénicos, y que de alguna manera va comiendo el territorio, va obligando a los propietarios de San Isidro a vender sus tierras a precios muy precarios, ¿no? Pero lo que me interesa aquí, y esta parte política, que no solo es presentar el evento, sino tú logras enlazar esta crítica, tiene que ver con que el Estado, ¿no? Que está como oculto, pero no está oculto, es garante de este extractivismo, ¿no? Y esto lo observo porque en varias ocasiones, me parece que son 3 ocasiones en la novela, y es una mención ahí que yo muero por preguntarte si es a propósito, no es a propósito, pero cuando se menciona que Semina está contratando o está comprando tierras en el parque del pueblo en San Isidro, en la plaza, digamos, pero a un lado están las oficinas del ayuntamiento, ¿no? Entonces, es adyacente la presencia de las oficinas del ayuntamiento a la administración de Semina. Casi, digo, no puedo decirlo, pero casi parecen edificios muy cercanos, ¿no? Y luego también cuando las personas, como tú dices, comienzan a poner resistencia, hay manifestaciones de los propios trabajadores, de la gente del pueblo, ante esta expansión y que además está afectando sus propias cosechas, está generando enfermedades de las que ahora vamos a hablar, quienes entran a la defensa de la multinacional, pues son las fuerzas paraestatales, ¿no? O sea, es justo el ejército, ¿no? Que entra ahí. Entonces, esta crítica política es muy interesante. Cómo el Estado garantiza esta explotación y de hecho la apoya. Hola. Bueno, Igor, se alborota a veces cuando empieza a llover o se mueven las ventanas, se asusta. Pues mira que lo que tú acabas de decir, David, o sea, es que eso es Colombia, ¿sí? Es mucho de la violencia que hemos vivido en Colombia. Y un poco ahorita también lo que yo decía, pues, de usar el futuro casi que para hablar del presente, ¿no? O sea, en realidad, después de la ira, yo no hablo de algo que no haya pasado. O sea, en realidad todo lo que se cuenta en Semina ya ha pasado acá en Colombia, ¿cierto? Que el tema de la tierra, de la tenencia de la tierra, siempre ha sido un asunto muy complejo en Colombia y pues ha sido pues casi que uno de los pues, puntos centrales del conflicto que siempre hemos vivido acá. Las fuerzas paraestatales, ¿cierto? Y la forma, o sea, porque aquí en Colombia, o sea,
no sé, cambia Semina y pone una empresa petrolera o una empresa minera. O sea, eso es algo que se vive acá en los pueblos. Yo me crié pues en pueblos, como te contaba, yo nací y me crié en pueblos, y pues siempre es la alcaldía que está ahí en el parque. eh, y, y por lo general siempre las oficinas de esas compañías están ahí mismo alrededor del parque, ¿cierto? Y pues obviamente esas compañías y estas empresas entran a esos pueblos, no solo pues por el gobierno nacional, sino también como con un beneplácito del mismo gobierno local, ¿cierto? De la alcaldía, lo que tú llamas ayuntamiento, la alcaldía pues ahí en el pueblo. Entonces, digamos que yo crecí viendo eso todo el tiempo, ¿cierto? Era un cuadro siempre como incluso las empresas, los negocios, ofreciendo oportunidades. Bueno, eso es algo que pues, de alguna manera pues yo crecí viéndolo. Entonces, bueno, en el 2012 sale un documental muy interesante que pueden encontrar en YouTube que se llama 970, de Victoria Solano. Es un documental colombiano donde pues, esta chica que es una gran directora, va a un pueblo en el Huila, acá en Colombia, en el departamento de Huila, sobre, bueno, la 970, una ley sobre la regulación de tenencia de semillas acá en Colombia, pues, y que todo eso es un derivado de la firma del TLC con Estados Unidos. Y, y bueno, ¿y qué es lo que pasa ahí? Que claro, campesinos que no tenían ni idea, de repente llegan y les decomisan bultos de arroz, todo lo que ellos habían recolectado para también la siembra, la siguiente, y les tiran todo eso a un basurero, pues les da un hueco y les dicen, no, es que ustedes no pueden sembrar esto porque el ICA dice que estas son las semillas certificadas y patentadas y que tenemos que usar para sembrar. Y pues claro, el documental cuenta cómo todos esos campesinos se empiezan a enterar de esto. Y bueno, cuando yo vi ese documental, pues a mí me impactó mucho. Que era algo pues que yo llegué a vivir acá en Medellín a los 18 años, ¿cierto? Mi familia igual, mis padres, mi familia sigue viviendo en pueblos, entonces yo todavía sigo teniendo una conexión muy cercana y muy fuerte con la ruralidad. Y y pues que me tocó ver sobre todo este asunto desde la minería, ¿cierto? O sea, este diálogo con las empresas mineras que les encanta, pues que están acá. Nosotros tenemos aquí una situación bien compleja con el petróleo, bueno, esto acá. Y yo, bueno, el libro de cuentos que me parece chévere que lo hayas traído a colación. El libro de cuentos se llama Ahora solo queda la ciudad, ¿cierto? Y pues siempre dicen, no, es que este libro explora la ciudad, los espacios urbanos. Y pues sí, o sea, el libro, ahí hay una exploración de los espacios urbanos de muchas maneras. Pero pues, bueno, esto no fue algo que yo haya pensado, ¿no? Esto lo pensé después de haber publicado el libro, ¿cierto? Ya después, cuando el libro estaba publicado y yo lo estaba leyendo, ya me di cuenta que, o sea, sí, había una mirada de la ciudad, pero era una mirada, la mirada extrañada de un forastero, ¿cierto? De alguien que llega a una ciudad, que eran cuentos y cosas que yo ya venía escribiendo de un tiempo atrás, de años atrás. El libro se publica en el 16, Ahora solo queda la ciudad, aunque fue de una beca de creación que yo gané en el 2015, o sea, ya era un trabajo que yo venía ya desde antes. Y claro, es una ciudad siempre fantasmagórica, espectral, ¿cierto? También fragmentaria, difusa, brumosa. También son ciudades innominadas las que aparecen incluso en ese libro, sí. ¿Cierto? Porque claro, yo también decía, pues es que yo no soy de acá de Medellín, o yo sentía pues que, o sea, a pesar de que yo nací aquí en Antioquia, pero no me había criado en Medellín, o sea, todavía me sigo sintiendo ¿cierto? Como que, bueno, yo no soy de acá de Medellín del todo, pero también cuando voy a los pueblos ya tampoco me siento del todo de allá. Entonces, claro, yo como que vi eso y ahí dije, yo quiero volver a lo rural, y porque lo rural también de alguna manera aparecen en algunos cuentos de ese libro, pero también aparece muy de fondo, ¿no? Lo rural aparece muy de fondo en algunos cuentos como bueno, familia, el perro bajo tierra, ¿cierto? Pero las ciudades... ¿Cómo? O la curandera. Eso, la curandera, pero la ciudad siempre es como el eje central, ¿cierto? Es como el lugar de donde se huye o al lugar al que se quiere llegar. Siempre es, entonces yo como que después de eso yo dije, bueno, yo quiero, o sea, como que yo sentía una cosa de yo quería explorar otra vez lo rural, ¿cierto? Y pues,
pero esos cuentos, o sea, yo ya había empezado a trabajar como el universo de Semina y de San Isidro cuando vi ese documental, te estoy hablando de 2012, y bueno, algunas lecturas de ciencia ficción. Y yo me había imaginado era como un conjunto de cuentos, un poco a la manera de las crónicas marcianas de Ray Bradbury, ¿cierto? Diferentes cuentos que se desarrollaban en el mismo espacio y que se conectaran, pero que fueran independientes, ¿no? Pero yo no sentía que todavía yo sentía que el universo no se había acabado de asentar. Y yo te estoy hablando que desde el 2012 ya venía con ese universo ahí masticando, y uno de esos cuentos se fue creciendo, y yo le fui jalando la pita y se fue creciendo, y de repente le puse nombre al pueblo, y cuando ya le pongo nombre al pueblo, como que yo sentí que ya empezó a ganar personalidad, y pues obviamente ese pueblo es la zona de los pueblos en donde yo he vivido y nací. Yo nací en un pueblo que se llama Valdivia, aquí en Antioquia, y me crié en otros pueblos, por ejemplo, pues no sé, en Guarinocito Caldas, en Supía Caldas, Pan de Cundinamarca, y finalmente en Mariquita, Tolima, que fue prácticamente el pueblo donde yo viví casi toda mi preadolescencia, adolescencia, y es el pueblo que yo siento como si fuera mi pueblo, ¿cierto? Que fue finalmente el pueblo donde yo me hice lector y empecé a descubrir el mundo de muchas maneras. Y pues San Isidro tiene mucho de estos pueblos, y sobre todo pues de Mariquita. Entonces, de ahí como que ese pueblo se fue creciendo, y uno de los cuentos yo sentí que me exigía más, que inicialmente ese cuento había un personaje que era Liliana, que estaba muy en el fondo, y yo dije, bueno, quería darle más profundidad a Liliana, y de repente ya en las novelas descubro otros personajes como Magdalena, que fue un descubrimiento para mí, ¿cierto? Magdalena fue un descubrimiento muy especial, y bueno, la novela ahí se termina creciendo, y claro, pues la novela termina de alguna manera reflejando todas, bueno, no todas pues, pero sí reflejando muchas de las cosas pues de las preguntas, de muchas preguntas y muchas situaciones, cosas vitales mías. Claro. Y bueno, muchos de lo que ocurre pues, de lo que ocurre pues igual acá en Colombia, ¿no? Obviamente ahí está esa ciencia ficción, pero también está muy presente toda esta novela de la tierra, esa novela terrígena o telúrica de la primera mitad del siglo XX, ¿cierto? Desde, pues, no sé, desde la misma vorágine de José Eustacio, ¿cierto? La misma, también la literatura, no sé, de Caballero Calderón y, bueno, García Márquez, las primeras novelas de García Márquez, ¿cierto? No sé, la hojarasca, el coronel no tiene quien le escriba. Ahorita te mencionaba pues Pedro Páramo, que para mí es fundamental, y bueno, Juan Rulfo es un autor fundamental. Otro autor que para mí es fundamental es Manuel Mejía Vallejo, que es un autor antioqueño, ¿cierto? El día señalado, es una novela pues fundamental, incluso un cuento suyo que se llama La sequía, ¿cierto? Es un cuento que para mí es fundamental. Hernando Telles, ¿sí? Y bueno, pues claro, lecturas que se van encontrando en ese momento. Samantha Schweblin, obviamente, con Distancia de Rescate. Hay una novela norteamericana que se llama La chica mecánica de Paolo Bacigalupi, que son, no, es literatura de ciencia ficción pura y dura. Y es lo transgénico, lo cierto, no es como que realmente no hay como mucha, todavía siento que es un tema que tiene mucho para cortar, como que todavía sigue siendo un tema un poco explorado, pues no sé. Yo estoy pensando también por ejemplo, yo estoy trabajando una investigación también alrededor de Fruta Podrida, que es una novela de Lina Meruane. Sí, claro. ¿No? Que en donde se produce fruta perfecta, ¿no? Y ahora que mencionas este tema del espacio, sí me interesa como pensar o plantear que también, bueno, estas novelas de la tierra no están muy centradas como en este espacio inhóspito, ¿no? La selva agreste. Pero creo que últimamente hemos estado viendo, y lo vemos en tu literatura, como espacios limítrofes entre la ciudad y el campo, ¿no? Como tú dices, la ciudad que de repente se ve carcomida por estas lianas o este musgo, estos hongos verdes, ¿no? O bien en San Isidro, después de la ira, que Liliana se está preguntando todo el tiempo
el campo ya dio lo que tenía que dar y hay que irse a la ciudad, ¿no? Sobre todo su hermana Rebeca la incita, la empuja, le dice, vente a la ciudad, deja a Samuel. Sí, yo quería y eso, y casi que lo que tú estás ahí diciendo, o sea, como que yo quería que, o sea, lo rural fuera lo protagónico, o sea, que la ciudad fuera una cosa muy por allá, un eco que resonara muy lejos, ¿cierto? Pero para mí sí era fundamental que fuera lo protagónico, lo rural y en todo el sentido de la palabra, porque no quería que fuera un personaje urbano que llega, que pues también pues hay mucho dentro de la literatura, yo quería era como que también los mismos personajes fueran personajes que han vivido, crecido y que viven en esa ruralidad. Claro, igual, y lo que tú dices muy cierto, o sea, sí ha empezado como que varias... se está empezando a presentar una narrativa ya que se está preguntando mucho por el espacio de la ruralidad. Claro, tú mencionas también Fruta Podrida de Lina Meruane, que es una muy buena novela. Bueno, no sé, yo pienso pues también Fernanda Melchor con Temporada de Huracanes, que eso es un novelón impresionante. Ana, bueno, esta es Brasil, pues no escribe en español concretamente, pero Ana Paula Maia de Brasil, creo que también con novelas como De Ganados y de Hombres, ¿cierto? Así en la tierra como debajo de la tierra, creo que sí, el espacio rural, nos estamos empezando a preguntar también por esas ruralidades, ¿no? Claro. Porque claro, yo cuando estaba también con esto, pensando en esto, yo también pensaba, yo decía, bueno, aquí, ¿qué? Pero acá yo veía, pues bueno, no sé, un Evelio Rosero, un Daniel Ferreira, pero lo urbano es como el centro, Central. sobre todo de los 90 para acá, ¿no? Eso podemos remitirnos hasta el momento del Macondo, con Fuguet, ¿cierto? Y con Paz Soldán, que empiezan es como, no, la ciudad y demás. Pero yo sí creo que hay ahorita como un regreso interesante, ¿no? Como a la ruralidad. Sí. Tienes toda la razón. Y bueno, antes de que vayamos cerrando y yéndonos hacia las preguntas del público, pues no podemos dejar de lado un tema súper importante, ¿no? Que es el tema de la enfermedad. Cómo pues las sustancias tóxicas que se usan por semina para regar y sembrar los pesticidas, el glifosato sobre todo, que se usan para regar los maizales, pues están teniendo efectos en la corporalidad. Y es interesante cómo los cuerpos que se ven afectados por esta enfermedad en la novela son ciertos cuerpos, ¿no? Son cuerpos animales, son cuerpos mujeres y son cuerpos ancianos, ¿no? El caso de el padre de Samuel, el caso de los diferentes animales que le sirven a esta familia que protagoniza la novela para subsistir, para alimentarse, para poder ellos generar su propio alimento, sus propios lácteos, están totalmente degradados, pero también el cuerpo, y específicamente el cuerpo de Liliana, que si me permites decirlo, es un excelente personaje. Yo creo que es la joya de personaje del texto. Y por ahí hay un guiño hacia el título de la novela y hacia lo que ocurre, ¿no? Pero a Liliana, le decimos a las personas que nos escuchan, pues comienzan a aparecerle unas manchas grises en todo el cuerpo, ¿no? Y estas manchas, también podríamos hablar de cómo esa propia enfermedad hace que se cuestione su propia identidad o su propio digamos, la mirada externa, sobre todo el deseo masculino, ¿no? Hay ahí todo un tema. Y yo quería pedirte, Cristian, que nos compartieras un fragmento que tiene que ver con estas palomas que se enferman, ¿no? En la novela se aparecen terneras muertas, aparecen perros muertos, pero también están las palomas, las aves, ¿no? Que aparecen muertas y que justo es Liliana las que las observa morir. Entonces, si tú nos puedes compartir un poquito del texto en donde aparece justo esta escena, que además le da título al diálogo que estamos teniendo el día de hoy. Esa tarde llovieron palomas muertas. Sí, bueno, sí, bueno, el tema de la enfermedad, como bien dices, ha estado como muy presente, incluso en los cuentos también, pues los cuentos, ahorita mencionabas a Vientre,
familia, bueno, el tema del cuerpo mutilado siempre ha sido como algo que me ha interesado particularmente. Y pues sí, y digamos que aquí en la novela sí tiene como digamos, un significado fuerte, pues obviamente de toda la tierra que se enferma y a su vez de los cuerpos que se enferman, que me parece muy interesante que lo que señalas, cuáles son esos ciertos cuerpos que se enferman, ¿no? El capítulo, el fragmento que voy a leer pertenece pues a uno de los capítulos de la novela porque Liliana de niña perteneció a un coro en un pueblo, en el coro de la iglesia en el pueblo, y ahora su hija Alicia es como la heredera y va a pertenecer a ese coro. Entonces están como en un ensayo dentro de la iglesia, Liliana está viendo a su hija ensayar en el canto y pues dice más o menos así: las voces de Alicia y de las demás niñas, pletóricas de vida, se adherían a las paredes deslucidas de la nave principal del templo. Mientras tanto, el padre le daba indicaciones a la empleada de servicio de cómo alinear los velones a los pies de la Virgen María y vigilaba de reojo a Liliana. Ella se sintió decepcionada. Se preguntó qué seguía haciendo en ese pueblo y comprendió que su vida se reducía a una serie de decisiones tomadas por pura cobardía. Las niñas bajaron las escaleras del altar y Alicia se dirigió hacia donde estaba su madre. Arriba, en la base de la cúpula, en ese lugar donde dormitaban las palomas, Liliana vio a una que se tambaleaba borracha. Luego cayó en cámara lenta, un golpe sordo en el suelo. Ni siquiera hubo eco en la iglesia. Alicia, curiosa, se acercó a la paloma que movía sin voluntad un ala retorcida. Se agachó al lado del animal e hizo el amague de tocarla. El grito que profirió Liliana, perentorio, retumbó en las paredes. ¡Alicia! La niña abrió los ojos, sorprendida. Liliana se acercó, la agarró de la mano y la arrastró fuera de la iglesia, no sin antes dirigirle al padre Juan Ignacio una mirada llena de desprecio. Afuera, el sol le maltrató los párpados. Cuando empezaron a bajar las escaleras del altar, otra paloma cayó como una piedra, y luego otra, y otra. Alicia apretó la mano de su madre. Liliana, llevada por un instinto protector, arrastró a la niña con brusquedad mientras veía a las palomas caer en el parque. Boqueaban y se sacudían como si estuvieran envenenadas. Nadie en el pueblo habló de eso. Todo lo tomaron como una premonición devastadora. Me encanta ese guiño como si estuvieran envenenadas, ¿no? Casi un poco irónico que haces ahí. Bueno, Cristian, yo te agradezco muchísimo por esta lectura y por esta conversación. Queda pendiente también platicar sobre las langostas, ¿no? Que yo creo que es un tema enorme. Ya luego le pediremos a la cátedra que nos dé otro espacio para conversar de las langostas que están en el libro. Yo tengo ahí una anécdota interesante de haber conseguido el libro justo en Bogotá, en la librería Gabriel García Márquez del Fondo de Cultura Económica, y haber enloquecido al ver la portada, ¿no? Decir, esto es el libro que estoy buscando. Y bueno, también como rastrear el tema de los insectos en tu obra, que justo hemos platicado de vientre, y como en vientre al personaje lo persiguen unas alucinaciones con unos insectos gigantes, ¿no? Que un poco se materializan, ¿no? Yo diría que se terminan de materializar en la novela. Entonces, tenemos este tema de los insectos que está vinculado con la toxicidad del campo todo el tiempo, con la idea de la plaga, que está presente en tu obra en muchos momentos, ¿no? Pero bueno, cedemos la palabra, ya yo creo que nos extendimos un poquito más, pero le doy la palabra a Carla, que ya nos acompaña de vuelta para ir cerrando esta plática. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por una tan rica plática, tan rica charla. Creo que, bueno, vamos a tener ahí mucha tela de dónde cortar con este material que nos queda como testimonio. Pero bueno, creo que es interesantísima la manera en cómo abordaste, David, toda, pues, digamos, todo el ciclo de monocultivos, ¿no? La vuelta a la tierra. Y Cristian, riquísimo lo que nos dijiste, lo que nos compartiste. Creo que tenemos un testimonio pues muy claro de cómo la literatura o desde la narrativa, desde la ciencia ficción a veces se puede uno apropiar de temáticas o de problemáticas tan específicas como estas de los problemas de la tierra, ¿no? Tan importantes para la novela latinoamericana, ¿no?
para la novela hispanoamericana en general. Entonces, bueno, agradezco a ambos la riqueza del contenido y de la conversación. Y bueno, tenemos comentarios, muchos agradecimientos. Ida Obando nos pregunta, bueno, hace un comentario y nos dice que si pueden recomendarle algo de Cuba. Les dejo esa primera de ciencia ficción. Está, por ejemplo, bueno, hay una novela que a mí, digamos, de mis favoritas, es Havana Underwater, y se escribe así, ¿cierto? Se escribe literal como si fuera en español, Underwater. Es una novela cyberpunk o cyberpunk con i latina, como dice incluso el autor Érico Mota. Es una novela muy interesante. Bueno, hay una autora que es un clásico, pues, de la ciencia ficción y la fantasía en español en general, que es Daina Chaviano, que ya junto pues, a Angélica Borodischer de Argentina y a Lea Barceló de España son como, digamos, las tres grandes maestras de la ciencia ficción y de la fantasía escrita en español. Entonces creo que esos dos son como unos muy buenos autores para explorar. Yo quiero mencionar, no es Cuba, pero es una autora que justo ahora estoy pensando en ella, que dices el cyberpunk, que es de República Dominicana, y es Rita Indiana, ¿no? Ajá. O sea, la obra de Rita Indiana está trabajando con todo este tema del extractivismo y con todo este tema de la crisis medioambiental en clave incluso queer, incluso cyberpunk, ¿no? Todo me parece increíble lo que está haciendo Rita Indiana. David, esa novela de Rita Indiana, La Mucama, pues, de Vinculet, se conecta muchísimo con Havana Underwater. Pues todo este afrofuturismo está presente ahí, y son dos novelas que dialogan. Cuando leí, pues, la novela de Rita, inmediatamente me remitió a Havana Underwater, y pues me pareció como una conexión muy bella, muy chévere. Bueno, pues gracias. Samuel Rivero Reyes nos dice un presente futuro distópico. Es lo que nos puso. Me parece que es cuando estábamos platicando un poco sobre esta distinción entre que digamos, lo distópico no es lo que está arrojado literalmente al futuro, pero justo cuando Cristian decía que esta distopía casi es anticipatoria a los 5 minutos de acontecer, ¿no? Un poquito esa idea. No sé si abordamos un poquito más al respecto o ya no. Yo creo que sí podrían hacerlo, si hay algo, encuentran algo más. No sé cómo ven. Es yo. Pues cuando, de que si vivimos un presente distópico, es pues más o menos lo que nos está... Sí. Sí, o sea, vuelvo ahorita a lo que yo pues, le decía a David, como que yo también me cuido mucho de esto de decir es que estamos viviendo un presente de ciencia ficción o ¿cierto? O una distopía, porque bueno, yo creo que nosotros, o sea, desde hace mucho rato estamos metidos en una dinámica, ¿cierto? Distópica desde todo el discurso del sueño americano y de todo lo que eso ha significado culturalmente, de todos los procesos de colonización y de la forma y las nuevas formas de colonización que vivimos. Pues sí, es como a veces hablaba con un amigo, Rodrigo Bastidas, que bueno, ha estado también aquí presente en la cátedra, ¿cierto? Que es un gran lector de ciencia ficción, y nosotros decíamos como, pero es que, o sea, porque, o sea, la gente, ¿de dónde estaba viviendo antes de la pandemia? O sea, creían que estábamos viviendo en un sistema tranquilo, estábamos viviendo en un modelo económico correcto. O sea, ¿dónde estaba la gente metida, cierto? Por eso me parece muy curioso, pues, y bueno, trato de tomar como con pinzas esto, porque, o sea, lo que llevamos, o sea, esto de la pandemia es casi que una consecuencia así de todo lo que
desde los modelos extractivistas y el modelo económico que hemos estado viviendo, pero es algo que nosotros, o sea, si nos ponemos a revisar, nosotros estamos tal vez inmersos en una distopía. No estoy tratando de no sonar conspiranoico, pues, pero, ¿cierto? Como al punto, no sé, pienso en un Phil K. Dick que desde los mismos 60 ya le estaba hablando que vivimos en una simulación. Y bueno, Phil K. Dick, las novelas de Phil K. Dick, que yo siempre lo recomiendo como uno de los mejores autores de ciencia ficción de la historia, de mis favoritos. Pero, o sea, de cómo los discursos de control, la forma como nos han vendido, y desde los mismos 80, cuando Margaret Thatcher dijo, no hay alternativa, este es el único modelo posible. O sea, ya nosotros venimos montados en casi que en una historia distópica, que a mí, por ejemplo, una serie que me gusta mucho es esta serie de la BBC, que es muy reciente, que es Years and Years, ¿no? Es una miniserie de ciencia ficción, 6 capítulos, y hace un recorrido histórico, y uno dice, no, es que esa serie es... O sea, claro, refleja mucho de lo que estamos viviendo acá, pero hace un recorrido, trata de hacer una construcción previa pero es que nosotros estamos montados en una película distópica. Pero también decir que estamos en una distopía también me parece complejo, o sea, porque a veces las mismas distopías, bueno, porque es que las distopías también se ha vuelto un concepto, ahorita lo que decía también un poco, que esto también es una discusión que he venido teniendo desde hace mucho rato con amigos lectores de ciencia ficción dentro del fandom, ¿cierto? Que, claro, distopía se volvió dentro del uso comercial, editorial, una bomba, ¿cierto? Eso, todos, las distopías, que a veces, pues, bueno, distopía es ciencia ficción, ¿cierto? Suena más cool decir distopía que decir ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción no deja de ser todavía visto como algo geek, ñoño, nerd, o algo como, ¿cierto? Como menor. Entonces, distopía, pues, le dan como una, ¿cierto? Y a veces también decir, bueno, estamos en una distopía, y entonces preguntarnos, listo, ¿cuáles son los espacios de resistencia? Porque una distopía, precisamente las novelas distópicas siempre están tratando de plantear cuál es esa grieta de resistencia que hay, ¿cierto? 1984, cuando el personaje empieza a sospechar que hay algo en el discurso del gran hermano, es cierto, que hay como una fisura en ese discurso, cuando Montag, el personaje, el bombero de Fahrenheit 451, también empieza a preguntarse, bueno, pero ¿por qué la gente prefiere quemarse con los libros? ¿Por qué la gente se está arriesgando? Entonces, siempre lo mismo, Un Mundo Feliz de Huxley está preguntándose, bueno, ¿cuáles son los espacios de resistencia? ¿Cuáles son los espacios de resistencia que hay? Entonces, bueno, si nos estamos preguntando que este es estamos viviendo una distopía, ¿cuáles son esos espacios de resistencia que se están gestando y que están ahí por fuera, en esa muralla, ¿no? Que por lo general muestran esas distopías, que es como esas ciudades amuralladas, y los que viven afuera son la resistencia. Bueno, ¿qué es lo que está ahí por fuera de ese discurso oficial y que se está planteando como resistencia? Muchas gracias. Muy, muy rica respuesta. Muchas gracias, Cristian. Bueno, Mariana Oliver nos dice, qué privilegio escuchar a David y a Cristian en el mismo espacio. Paco Tijerina dice, saludos y abrazos. Gracias por esta conversación. Nos pregunta Ingrid Saavedra, quisiera preguntarle a Cristian cómo percibe la discusión política sobre fumigación con glisofato en Colombia. Bueno, eso es algo, pues, que es un asunto perverso, pues, que nosotros estamos viviendo acá en Colombia. No, pues a mí me parece terrible, pues eso es cierto. Además, pues que obviamente hay detrás de eso, hay intereses económicos de las mismas empresas productoras del glifosato, y bueno, pues, y que ya a pesar de todas las consecuencias probadas que se alegan y se dicen, mira, estamos viviendo y esto es lo que está envenenando la tierra. O sea, claro, eso de casi que cuando pensaba en semina y todo lo de los agrotóxicos y todos estos químicos, obviamente también pensaba en esto del glifosato, ¿no? De las mismas enfermedades y todo lo que esto causa y bueno, las consecuencias que tiene para el medio ambiente, la tierra y los cuerpos humanos. Okay. Gracias. Bueno, y que hace parte también de todo este tema de la guerra, de esa guerra contra las drogas que claro, vivimos, pues que, bueno,
es terrible, pues, y que detrás de ese discurso, pues nada más acaban de hundir, pues que pues, acá en Colombia que se estaba buscando legalizar el consumo recreativo de la marihuana. Y claro, pues, aquí, pues la discusión es eso, ¿no? Pues, ¿a quién beneficia finalmente que no se legalice? Pues, es como una respuesta muy obvia. Y bueno, y aquí detrás también con el tema del glifosato hay algo muy, también que va por eso, cuáles son esos intereses económicos que hay detrás de esto. Bueno, Zoila Montes de Oca nos dice que bien que se den ahora pláticas virtuales y tengamos el gran gusto de escucharlos y ampliar nuestras visiones educativas. Me agrada mucho eso de las historietas para llegar a una población infantil en temas tan ricos como el medio ambiente. Juan de Sandoval nos dice, ¿puede hablarse de Liliana como el símbolo de liberación en un escenario de extractivismo atroz que retrata la novela? ¿Y en qué medida la resistencia de la ruralidad es diferente a la urbana? Digo, yo puedo decir lo que pienso, pero aquí está el autor, entonces me da un poco de miedo. Pero también me interesa escuchar a David, porque David también viene estudiando todo este tema desde la academia, y creo que también tiene respuestas ahí interesantes. No, yo lo que pienso es que sí, que claro, que me parece que Liliana es un poco el insecto, o sea, Liliana es un poco la plaga que termina como por... o sea, bueno, voy adelantando un poquito más, ya dimos 20,000 spoilers, ¿verdad? Pero Liliana, después de esta renuencia de su esposo por dejar de vivir en San Isidro, pues se mete a trabajar a Semina, ¿no? Ella se enlista como parte de las temporeras que trabajan en Semina, ¿no? Que cero tienen, evidentemente, derechos laborales, garantías, etcétera, ¿no? Pero además le están creciendo en la piel unas manchas, ¿no? Entonces, esta idea como de este personaje femenino que tiene este cambio como de identidad, sobre todo este cambio dérmico, y a la vez cómo van apareciendo estas langostas que se introducen, ¿no? Como plaga que está colocada adrede a propósito en los campos, me parece que hay ahí una semejanza, ¿no? Entre estos dos. No sé, yo incluso a veces cuando releo la novela pienso que estos ribetes que tienen las propias langostas en la piel, pues casi se parecen a estas manchas que Liliana tiene, ¿no? Yo ahí hago mis conjeturas, mis especulaciones, pero sí, me parece que justo es este insecto que se inocula para subvertir la plantación, ¿no? Y todo esta dinámica de extractivista que se tiene que romper desde adentro, pues. Sí, ¿no? Como decía, pues mientras estaba escribiendo la novela, pues Liliana termina siendo como un descubrimiento y Magdalena, ¿cierto? Y casi que las dos personajes, ellos dos terminan involucradas en la resistencia, ¿no? Están los personajes masculinos protagónicos, que es pues obviamente Samuel y Marcos. Hay una resistencia de ellos, sí, una terquedad, yo la vería también, pero que también es una terquedad que implica su masculinidad, ¿cierto? Un asunto de su masculinidad, de quiénes son los hombres de la casa, los hombres y el que tiene que sacar adelante la familia, y es un poco ese discurso que uno ve pues tanto, claro, el hombre, ¿quién es Marcos? Pues Marcos es el hijo de Isaías Medrano, que era como el anterior gran gamonal del pueblo, pero que ahora el gamonal es Semina y pues ya es una familia de gamonales venida menos, ¿no? Y pues Samuel también es como el hombre que está ahí como en un asunto también de una terquedad, pues también que implica mucho ese tema de su masculinidad. Pero finalmente las que terminan haciendo algo por esa misma resistencia es que terminan siendo incluso la misma Magdalena y Liliana, ¿no? Y que igual también pues en Colombia, bueno, Colombia es un país en donde nosotros
bueno, además de todo lo que les contaba ahora, de todo lo que vivimos en los pueblos, ¿cierto? Con esa gran discusión que tenemos ahorita con el fracking, las mineras, estas empresas que están entrando o pues, que persiguen dando los recursos naturales. Colombia es un país en donde asesinan casi que un líder social a diario, pues, y las masacres que hemos vivido ahorita en la cuarentena, se aumentaron los asesinatos, una cosa impresionante. Colombia es un país muy doloroso, y en la ruralidad pues hay una gran, o sea, la defensa por el territorio, y hay muchas mujeres liderando eso. O sea, yo pienso inmediatamente, pues no sé, en Francia Márquez, que es una lideresa afro importantísima acá en Colombia, y siempre las mujeres, bueno, yo en mi crecimiento en pueblos y demás, siempre veía mujeres al frente en estos movimientos o en estos asuntos de resistencia en los pueblos. Mira que, por ejemplo, incluso una de las marchas de la misma novela está también liderada por mujeres, ¿no? Ya son los que van ahí al frente. Y bueno, la diferencia de la ruralidad y el urbano. Bueno, yo pienso que sobre todo pues, que es un tema, o sea, que nosotros venimos aquí en Colombia viviendo un tema, pues lo que ahorita comentábamos, que el tema de la tierra, ¿no? Nosotros pues vimos como una luz de esperanza con la firma del acuerdo de paz, que es algo que el nuevo gobierno, pues el gobierno de Duque, ha estado invirtiendo todo el tiempo, poniendo todas las trabas posibles para la implementación del acuerdo de paz, que también se planteaba una reforma agraria muy importante. Bueno, o sea, aquí, y que todavía siguen asesinando los líderes sociales acá en Colombia de una manera, pues, y también las defensas y líderes sociales, y dentro de los líderes sociales, pues, obviamente, muchos líderes de defensa del medio ambiente, ¿no? Y claro, es que hay un asunto que yo también veo muy ligado al tema de esta gente que resiste, pues, de resistir en los pueblos, y cuando pensaba precisamente después de la ira, que es porque defender la tierra está o del territorio, donde construir, más que una propiedad, también es un lugar en donde se construye una historia, ¿no? Y en donde está toda la historia, en donde están enterrados los muertos de las personas, en donde está toda una historia de vida, en donde está toda una construcción, pues, de identidad muy fuerte, ¿cierto? Y que eso es, pues, que es lo que yo siento, claro, que es lo que se defiende ahí. Más allá de decir como que no, es que yo soy el dueño de este pedazo de tierra, es bueno, ¿qué representa? Es cierto que hay como de representar, que se representa ahí con esa tierra. Bueno, no sé, pensando un poco en lo que planteaba ahorita como en esto de la pregunta de Juan David. Juan David. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, no nos queda más que invitarlos a leer Después de la ira de Cristian Romero, y también a ver el trabajo de David Loria Araujo, que muy prometedor, ¿no? Y está muy metido como en estas temáticas y les interesa. A nombre de la Cátedra Carlos Fuentes, yo les agradezco mucho la rica sesión que tuvimos hoy, los grandes problemas planteados, y bueno, los esperamos a todo nuestro público en nuestra programación. Les recordamos que seguiremos programando actividades y cosas, y tenemos un próximo ciclo de monocultivos que será el 2 de diciembre con la escritora Cristina Rivera Garza, en una charla que se titulará Cuerpo, Territorio y Ecología, conceptos esenciales de autobiografía del algodón. Entonces, los esperamos, y pues muchas gracias. Yo también quería como agradecerle pues a David, y que un placer conocerte, y pues también agradecerle pues a la Cátedra Carlos Fuentes, a Alejandra, a Carla, bueno, y a todas las personas que están involucradas pues aquí con esta cátedra. También las felicito, que me parece que están haciendo un trabajo muy interesante.
David, también para vos, pues felicitaciones, que también me parece muy interesante por tu trabajo académico. Y bueno, espero pues que podamos seguir conversando, intercambiando y aprendiendo juntos. Y bueno, y a todas las personas que se conectaron, muchas gracias. Qué chévere pues que nos hayan acompañado. Y a Jean-Luc, que está por ahí detrás de todo esto, cuidando la charla, muchas gracias también. Muchas gracias. Yo me adhiero a los agradecimientos porque sé que ya tenemos que cortar, pero bueno, muchas gracias a Cristian, sobre todo a ustedes por gestionar este diálogo, esta conversación. Ojalá que pudiera ser en vivo. Ya no sé si decir ya se podrá o cuando pase todo esto, pero bueno, dejémoslo así. Gracias, solo muchas gracias por este diálogo. Claro que sí. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Chao. Chao.